Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Damián Akachi. Como lo dice en el título, hoy tenemos que hablar de la fantástica miniserie que saca HBO Max basada en hechos reales, titulada Love and Dead. Serie que nos va a contar uno de los asesinatos más importantes de la historia de Estados Unidos. Pero como te pido siempre, por favor ya deja tu like, que eso ayuda mucho a que el video se recomiende más. Así que un segundo, deja tu like en apoyo y comentame si estás viendo la serie o si la vas a ver. Y ahora sí, comencemos con el análisis. Arrancando por el principio de todo, la serie arranca en el año 1978 en Texas. Acá la serie ya nos introduce a los personajes basados en hechos reales. Candy Montgomery, interpretado por Elizabeth Olsen, que es nuestra protagonista de toda esta historia, y que en la serie, como pasó en la vida real, la vemos como una mujer súper religiosa que pertenece a un vecindario de Texas que también son todos religiosos. Ella está casada con Patrick, tiene hijos y a la vez tiene un grupo de amigos muy grande, pero sus mejores amigos es una pareja de marido y mujer llamados Betty y Alan. Avanzado el primer capítulo y toda la introducción de esta historia, ya vemos que el personaje de Candy, nuestra protagonista, se empieza a sentir atraída por el personaje de Alan. Y esto es el foco de toda la historia y lo que pasó en la vida real sobre una vecina que se enamora de su vecino y que a raíz de esto se comete un asesinato. Y como decía, Candy se empieza a sentir atraída por Alan al punto que se lo tiene que decir porque no se aguanta más y quiere ver qué responde él. A lo que Alan en primera instancia no le dice nada, pero después se queda pensando en esto y la llama para decirle que él también siente cosas por ella y que podrían ser amantes. Y esto no solamente pasaba porque se atraían mutuamente, sino porque también estaban muy mal con sus matrimonios y bueno, 2 más 2 es 4 y terminan siendo amantes. Ya en el segundo capítulo vemos que su relación está como muy avanzada, siguen siendo amantes durante muchos meses y que ya tienen mucho más cariño. Pero eso sí, Candy un poco más que Alan, al punto de que ya lo quería más que siendo un amante. Alan, por el contrario, no tanto, porque él tenía mucho la cabeza en su hijo que estaba por nacer y también porque quería a su esposa. Luego de esto sí siguen pasando una semana, siguen con su amorío, pero Alan recapacita un poco y decide dejar a Candy justamente porque ve que su matrimonio está muy mal y que su mujer piensa que ya no la ama más. Después ya en el capítulo 3 arranca más o menos como terminó el capítulo 2, con Alan diciéndole a Candy que no la quiere ver más, que quiere cortar profundamente todo lo que tenía con ella porque decide volver a apostar por la relación que tenía con su esposa. Y convengamos que Candy estaba un poco negada a que pase esto, entonces a la escena siguiente ella lo va a visitar en su casa para poder verlo de vuelta, para poder verlo con su esposa, y acá es cuando tiene una charlita con él, en el cual esa charla es vista por su esposa Betty, y ahí ella siente que hay algo entre ellos, como que hay una tensión y ya empieza a sospechar de que ahí pasó algo. Pero por el lado de Candy, ella también decide apostar un poco a la relación que tiene con su esposo y se van a un retiro de parejas en donde ayuda un poco las cosas, pero a la vez la complica porque su esposa encuentra una carta vieja que tenía de Alan en donde mostraba que eran amantes, que igualmente la termina perdonando porque entiende que eso es viejo y deciden apostar de vuelta a su relación. Y acá, en este tercer capítulo, es cuando explota todo porque Alan se va de viaje y Candy decide visitar a Betty para juntar a sus hijos y que jueguen. Y como decía, acá explota todo porque es cuando Betty encara a Candy y le pregunta por primera vez si ella tuvo un amorío con Alan. Obviamente ella no tiene nada que esconder y le dice que sí, justamente porque sabía que le iba a molestar. Y bueno, Betty no se lo toma para nada bien y saca un hacha de su garage. Y ahí termina el capítulo dejando todo muy arriba para el capítulo 4. Ya en el capítulo 4 volvemos con el hacha que tiene Betty en la mano y le dice a Candy que no quiere que vuelva a ver a su marido porque si no, bueno, se la va a ver con el hacha. Ahí Candy le dice que está bien, las dos calman un poco la tensión, pero cuando Candy le pone la mano en el hombro a Betty y le dice está bien, lo siento, ahí es cuando Betty se enoja porque piensa que la está provocando y empiezan a pelear en esa escena donde finalmente Candy termina matando a Betty con el hacha. Que ojo, acá no vemos bien cómo la termina matando, pero sí nos enteramos al final de toda la serie. Y acá cuando Candy la termina de matar a Betty, se va como si nada, tratando de disimular todo y haciéndose la que nunca pasó nada, mintiéndole a todo el mundo, como que ella no sabe qué pasó con Betty. Y horas después del asesinato es cuando la policía encuentra a Betty y llama a Alan, que está de viaje, para avisarle esto, que su esposa murió y que bueno, van a tener que ver qué pasó. Capítulo 5 arranca con Candy muy preocupada porque sabe que la policía en cualquier momento la puede descubrir y mismo la policía, escena siguiente, les dice sabemos que fuiste vos. Y aunque Candy primero le mienta a todos y les va diciendo a todo el mundo que ella no mató a Betty, finalmente cuando su abogado le dice mirá,
yo te voy a defender, te van a acusar de homicidio, así que tenés que estar bien preparada. Decime a mí, ¿la mataste o no? Y bueno, ella entiende que sí, que es verdad, que le tiene que contar, y le dice que sí, que la mató, pero que fue en defensa propia, o sea que ella no es una asesina. Y el abogado, inteligentemente, cuando ella le dice esto, entiende que esa va a ser su defensa. O sea, tarde o temprano iban a demostrar que ella lo hizo, pero ellos no iban a mentir diciendo que no lo hizo, sino al revés, diciendo que lo hizo, pero que fue para defenderse. Todo esto para que el mundo y los jueces vean que sí, que ella la mató, pero que fue en defensa propia. Y el capítulo 6 justamente arranca con eso, con el abogado hablándoles a los posibles jueces del caso, diciéndoles esto, que ella sí la mató, confiesa que Candy mató a Betty, pero que fue en defensa propia y que van a probar eso. De ahí en este capítulo vamos a ver cómo empieza todo el juicio y que el primer interrogado es Alan, el cual cada vez que le hacían preguntas a Alan dejaba muy bien parada a Candy porque él hablaba y decía cosas que daban a entender que Candy era una buena persona y que nunca mataría a Betty. Entonces claro, sus abogados se enojan con él y mismo los familiares de Betty porque dice, mira, ¿qué estás haciendo? Estás dejando bien parada a Candy y esto a nosotros no nos favorece. Y luego de esto siguen las declaraciones de los médicos, también de los policías, mostrando que ahí hubo un asesinato, que alguien mató duramente a una persona de 41 hachazos y que claramente no fue algo en defensa propia, fue un asesinato. Pero bien interrogado por el abogado de Candy, él le dice, miren, ustedes tienen razón, sí, hubo y pasó esto de los hachazos y todo eso, pero ¿ustedes pueden probar que Candy fue la que empezó todo esto? No. Entonces no pueden decir nunca que no fue esto en defensa propia. Y eso claramente le sumó puntos a Candy porque no podían demostrar que Candy nunca empezó esa pelea. Y ahora sí, entrando en el capítulo final, arranca con la declaración por fin de Candy, en donde ella dice la verdad, dice todo lo que pasó en ese día, donde vemos todo lo que pasó en ese día, que es la primera vez que lo vemos en carne propia, y ella nada, diciendo la verdad, relatando todo lo que pasó, que fue a la casa de Betty, que fue a la casa en plan de amigas, y que bueno, que pasó todo lo que pasó. Y como decía, acá nos muestran toda la pelea, que es muy dura de ver porque vemos claramente los hachazos por primera vez en la serie y vemos hachazos en la cabeza, en el cuerpo y todo eso, que me encantó. Muy gore, muy oscuro, mucho suspenso y que para mí eso le suma a la serie, le da mucho realismo. Y esto por el lado de Candy, porque el otro abogado justamente no dice que pasó eso, sino que al revés, que ella mintió todo este tiempo, que no lo había matado, etcétera, etcétera, y que ahora también estaba mintiendo. Luego de esto pasa a su esposo a mostrar que ella es inocente, que ella siempre fue buena persona. Después pasa a su psiquiatra a contar que sí, ella clavó los hachazos, pero fue algo que tuvo un trauma en el pasado. Entonces como que médicamente la defiende. Y después de todo eso sí llegan los alegatos finales, en donde el abogado de Candy vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir que la mató en defensa propia. Y el otro abogado dice al revés, que la mató, que es una asesina, que tiene que ir a la cárcel y que todo esto fue a propósito, no es que se defendió. Después de esto sí llega la resolución del jurado, así como pasó en la vida real, en donde declaran a Candy no culpable, eximiéndola de todos los cargos a los que se le acusa y yéndose libre de todo lo que pasó. Algo muy raro, por eso esto es uno de los casos más famosos de Estados Unidos, donde se pudo probar que un asesino es inocente y eso fue tremendo y por eso es que esta serie me gustó tanto. Y ahora sí, entrando en el final, vemos que Candy es inocente, se va con su familia y se van camino a Georgia a empezar una nueva vida, donde vemos que en el final Candy se termina despidiendo finalmente de Alan. Eso sí, en los créditos nos muestran las fotos de la vida real y nos cuentan un poco más de cada uno, en donde por ejemplo nos dicen que Candy, cuando llegó a Georgia, se divorció de su esposo y ella decidió quedarse cuidándose mentalmente con psicólogos. Y bueno amigos, hasta acá el resumen y la explicación de todo lo que pasó en esta fantástica serie que me encantó, la disfruté muchísimo, muy buena miniserie de HBO Max con una fantástica Elizabeth Olsen, y que si la vieron, coméntenmelo, y si no la vieron, le dan me gusta al video, no importa. Y bueno, nos vemos en la próxima y suscríbanse. Chau.